Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena en este segmento maravilloso. Cada semana nos inspira a volver a nuestro diseño original, a ese diseño con el Padre, a ese diseño que Él es el que ha puesto en cada uno de nosotros. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Aquí una semana más, gloria a Dios, y aquí estamos con toda la actitud, con todo el amor y con todo el deseo de dar una palabra de aliento, de esperanza, de vida. Y pues agradecida a la radiodifusora Busco en Ti y a ti, Jorge, por la vida tuya, por todo lo que Dios ha puesto en tu corazón para seguir adelante con esta radio y siempre llevándonos a más a todos y pues bien contenta por lo que tiene Dios, ¿verdad? En el presente y en el futuro, para todos nosotros y para todos aquellos que nos escuchan. Y pues vamos a dar gracias este día. El tema de hoy es algo que puso el Señor en mi corazón y que la verdad nos va a hablar mucho. Yo creo que a mí tomo cada quien tome su parte, yo tomo la mía y se llama lucha entre el afecto y el deber. Lucha entre el afecto y el deber. Y hoy queramos orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos aquí reunidos para recibir de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a nuestro espíritu y dándonos dirección para hacer tu voluntad en cada momento de nuestras vidas, en cualquiera que sea la situación. Sé tú trayendo dirección, sabiduría, entendimiento para obrar de acuerdo a tu voluntad. Hoy te damos gracias por todo lo que vas a hacer, lo que estás haciendo y lo que harás. Bendecimos tu nombre y te damos gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a entrar en el tema y yo quiero decirte que cuando digo lucha entre el afecto y el deber, el afecto lo vamos a relacionar en todas las áreas, porque no puedo decir nada más en el área filial, ¿no? Que es entre hermanos, parientes o amigos, sino también en el eros que puede ser en la área de matrimonio, de esposos, de compañeros. Entonces yo el día de hoy este tema lo quiero llevar y que Dios me dé sabiduría para impartirlo. Entonces, la lucha entre el afecto y el deber está presente todo el tiempo en toda la humanidad, ¿no? Y más cuando conocemos la verdad. Y aun cuando no conozcamos la verdad, también Dios puso la conciencia para que nos guíe, Señor. Sabemos que las leyes fueron puestas, o sea, los mandamientos y las leyes en la humanidad, ¿no? De todo lo que es no matar, no robar, todas aquellas cosas que infringen la ley, que nos va dando una guianza en qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en el área moral, en el área laboral, en todas las áreas, pero también en lo espiritual Dios dejó también estipulado su dirección, ¿no? Cómo guiarnos en este camino. Entonces, quiero decirles que por más fuerte y espiritual que sea un hombre, y cuando hablo de hombre, estoy hablando en hombre y mujer, ¿no? Pero siempre la palabra se refiere a hombre, refiriéndose a la naturaleza humana. Entonces, por más fuerte y espiritual que sea un hombre, si quita los ojos de Dios, está propenso a caer. Y esto es una verdad, esta es una verdad. Si nosotros quitamos nuestros ojos de lo espiritual, de la fuente de vida, estamos propensos a caer. Y quiero hablarles y sentar hoy este tema en 2 de Samuel 12, del 9 al 14. Y aquí está hablando David, ¿no? Aquí estamos hablando de David. David cometió uno de los pecados más viles. Sin embargo, tenía una verdadera comprensión de la justicia de Dios. Él conocía a Dios, ¿sí? Y quiero hablarles de estamos hablando que un tiempo era tiempo de guerra y David no fue a la guerra, se quedó esa vez y en su ventana, estando en su balcón, empezó a contemplar con sus ojos, ¿no? Y empezó a ver a una mujer, ¿no? Y él se dejó llevar. Él se dejó llevar y supo de quién era esposa, supo que no era una mujer libre, pero dio rienda a su mente, a sus deseos carnales, humanos, y supo que esa mujer era casada, ¿no? Y que era esposa de Urías hitita, que era uno de sus soldados valientes, de los que iban a la guerra con él. Entonces, pero estuvo meditando y meditando, y cuando tú y yo coqueteamos mucho con una propuesta de Satanás en nuestra mente, tarde que temprano nos hace caer, ¿sí? Porque David, me imagino que tenía afecto
por Urías. Pero, pero ¿qué pasaba? No se dejó guiar por su deber, sino que le dio rienda suelta a sus emociones, a sus deseos carnales. Entonces, voy a empezar en esto, 2 Samuel 12, 9 al 14. El profeta Natán le narra a David, viene el profeta Natán a David y le narra, ¿verdad? A David de una ovejita que tenía un hombre pobre, que era lo único que tenía y que cierto día llegó de visita un hombre rico que tenía muchas ovejas y ganados. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del pobre, la mató y la preparó para darle a sus invitados. Y David se enfureció. Entonces dijo, cualquier hombre que haga semejante merece la muerte, debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Entonces el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y así, y si eso no fuera suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, guerra, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor por lo que has hecho. Haré que tu propia familia se rebele contra ti ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otros hombres y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de Israel. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado, porque él dijo, merece la muerte, o sea, él mismo se condenó. Pero aquí le dice el profeta, no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Entonces, hoy vengo a ustedes a hablarles sobre este punto. Yo quiero decirte cuando nos habla de nuestras faltas, ¿no? De despreciar la palabra, es tener en poco la palabra de Dios, ¿sí? De ahora en adelante, dice, tu familia vivirá por la espada. ¿Qué quiere decir? En guerra, ¿sí? Vivirá en guerra. Y muchas veces tú y yo estamos diciendo, ¿por qué hay tanta guerra en nuestra casa? ¿Por qué está pasando situaciones? Sabemos que hay una guerra espiritual contra los hijos de Dios, que hay una opresión que busca, hay una agenda diabólica por hacernos caer, ¿no? A los hijos de Dios. Pero también tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención por faltas que hayamos cometido, que estamos ahorita recibiendo la cosecha. Y hay muchas veces que nosotros estamos teniendo una guerra dentro por nuestras malos actos o malas decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Dice aquí el Señor, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Hay muchos que reniegan de la rebelión de sus hijos, de cosas que están pasando, ¿no? O de los padres que se rebelan contra aquello que los hijos están haciendo. Pero muchas veces ha sido que han abierto puertas en cuestiones de que le han dado ese acceso al enemigo. Pero también sabemos que también es una parte, ¿verdad? De que nosotros tenemos que poner límites, que podemos que tener esa dirección con nuestros hijos. Y ahorita voy a hablar de esto. Yo quiero decirles, dice, y hoy les quiero venir a hablar de esto. Él es Dios, nuestro Padre nos está mostrando que así como Él se condujo en el tiempo antiguo, Él se sigue conduciendo. Dios no cambia. El Señor es vivo, es santo, es celoso y no cambia, que es el mismo ayer, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, pero es el mismo hoy y es el mismo siempre y no puede ser burlado. En Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Gracias, sabemos que la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios puede perdonar el más negro de los pecados, así como lo hizo con David.
pero sí hay verdadero arrepentimiento. Y sabemos que el niño de la unión pecaminosa de David murió. Y sus dos hijos le siguieron en adulterio y uno cometió asesinato. Y todas esas cosas son por situaciones donde fuimos, que nos dejamos guiar, ¿verdad? No por nuestro deber, sino al contrario, por el afecto, los deseos, las sensaciones, ¿no? Emocionales, todo aquello que es la parte natural. Y que muchas veces estamos desenfocados del lugar donde tenemos que estar y estamos en un lugar equivocado. Y que muchas veces estamos guiándonos en enfado, en molestia o en situaciones que nos tiene adormecidos, aflojerados, y por estar en ese ambiente no activos en las cosas que edifican, ¿sí? Que te hace trabajar, que te hace avanzar por adquirir aquellas cosas, entras en una postura donde estás susceptible a lo que el enemigo quiere hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios no pasará por alto ni perdonará ni por un instante el pecado cometido por sus hijos más amados. Y no te estoy diciendo, sabemos que la sangre de Cristo, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado. Y sabemos que la gracia, ¿verdad?, está sobre aquellos que se arrepienten. Entonces, pero una cosa es que te perdone, ¿verdad? Pero no perdona ni por un instante el pecado. No es que a ti no te perdone. El pecado no lo perdona. El pecado va a tener consecuencias y nosotros las vamos a vivir. No fue mucho tiempo después del incidente que David empezó a cegar, o sea, a cosechar lo que había sembrado. El hijo de David, Amón, violó a Tamar, su media hermana. Ese acto inmoral condujo que su otro hermano, Absalón, lo asesinara. Y de ahí fue sumergiendo en malas decisiones David por interponer su amor filial antes de hacer su deber en autoridad delegada por Dios. Tú y yo tenemos una autoridad de Dios para hacer ciertas cosas. Nos dio autoridad de acuerdo a la obediencia de nuestra vida, de acuerdo a nuestra comunión con Él, de acuerdo al entendimiento y la buena administración de lo que deposita en nosotros. Si nosotros estamos siendo imprudentes, rebeldes, arrogantes, autoritarios, todo eso no nos lleva a estar en autoridad en el ámbito espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? David era conforme al corazón de Dios, pero tenía debilidades como humano, como tú y como yo. ¿Y qué pasó? Llegó un momento, ¿verdad?, que por interponer su amor filial antes de hacer su deber en autoridad delegada por Dios, se dejó guiar por esos afectos, por ese amor de padre, ¿no? Y en este caso te quiero decir que no actuó de acuerdo a lo que debía de hacer, de acuerdo al deber, a lo que Dios le hubiera ordenado. Y hoy en día se está llevando una estratagema mundial por obra de Satanás contra de la humanidad. Es decir, hay un accionar de espíritus malignos engañadores, hábiles para conseguir algo específicamente en cada miembro de cada familia. Busca desintegrar, separarlos para luego destruir por individual, quiere decir por separado. Usará situaciones en tu entorno que te moverán emocionalmente y que te creas que lo que piensas acerca de los tuyos o lo que te conduces a hacer referente a tu situación es lo correcto. ¿Qué quiere decir? Te envuelve en un engaño, en un sutil engaño. Lo que estamos buscando, ¿verdad? ¿Y qué te está diciendo? Los que estamos buscando tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que saber que no todo lo que pensamos viene de nosotros o de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? En tu mente y en la mía hay una maniobra militar de guerra. Hay una maniobra sutilmente organizada, ¿sí? Pero es de guerra. Y que solo lo vamos a poder desenmascarar tú y yo conociendo la palabra de Dios. El estar en ignorancia por no querer entrar a la escuela de Dios, por así decir, ¿verdad? O quiere decir no tener interés o despreciar la palabra del Señor, como le dijo a David el Señor. Dios no lo tiene en poco, pues como creyentes sabe que está en juego en dónde vamos a pasar la eternidad. Y Dios dice que al que ama corrige y azota. Dice que al que ama corrige, ¿sí? David le faltó corrección para su hijo.
y no lo azotó, o sea, ¿por qué? Porque esa es una dirección, es una voluntad directiva, corrige al niño, ¿verdad? Corrige al niño. Y cuando sea grande no se apartará de la voluntad del Padre. Tenemos que corregirlo en la verdad, en la palabra. Y muchas veces tú y yo hicimos cosas incorrectas, no corrigimos a nuestros hijos porque por ignorancia, porque estábamos sin conocer de Dios, pero ahora estamos conociendo de Dios y nunca es tarde. Y hay veces que a nuestros hijos adultos no los podemos corregir o no quieren dejarse exhortar o corregir o confrontar. Se rebelan y el enemigo va a poner cosas también para que llevárselos a sus terrenos, ¿verdad? Y quiero seguir adelante. En algunos hechos tristes del capítulo 19, ¿sí? De este tema del que estamos hablando, de Samuel, de segunda de Samuel, tal parece que David había olvidado el significado de la oración. En medio de incesantes movimientos emocionales, no se menciona ni una sola vez que David consultara al Señor. Y esto pasa muchas veces entre tantas cosas que estamos viviendo, no vamos allí, a la presencia para someter nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras angustias, nuestras debilidades, todo eso que nos está atormentando, para pedir dirección a Dios. Y David siempre estaba en la presencia de Dios, pero en estos versículos, en este capítulo 19, no se menciona ni una sola vez que él haya estado en oración, ¿verdad? Entonces quiere decir que había muchos movimientos emocionales en él, ¿verdad? Y David no consultaba al Señor. El resultado fue que permitió que el amor filial, egoísta y excesivo para su hijo rebelde, ¿verdad? Apagara el afecto que debía tener, que debía haber tenido para sus valientes y fieles soldados. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay muchas veces que tú y yo, por el amor, no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Llámese en una relación de hijos, llámese en una relación de pareja, llámese en una relación de amistad o relación también familiar. No estamos haciendo porque estamos dejándole más poder a ese amor filial, a ese afecto, ¿verdad? A la persona esa que tenemos aquí, en lugar de hacer el deber, eso que nos mandó el Señor en autoridad a hacer. Tú y yo tenemos una asignación, ser luz del mundo. Y cuando decimos que aquí hablábamos de apagar el afecto que debía haber tenido para sus valientes y fieles soldados, quiere decir que hubo consecuencias por haberse guiado en esta parte con el hijo, ¿no? El hijo se rebelde. Lo mandó traer del desierto, lo mandó traer y fue peor porque se levantó en rebelión contra su propio padre y tuvo que salir huyendo David. O sea, fíjese, fue llevándolo más porque se condujo en una emoción del hijo. ¿Por qué? Porque no corrigió a tiempo, porque no soportó el tener al hijo allá en el desierto y todo, no, los quiso traer. Pero desde entonces estamos viendo que la humanidad tiende a cometer errores tras error. Si no estamos poniendo nuestros planes a Dios y sujetando, aunque nos duela, ese amor de natural, ese amor de pareja, ese amor de hijo, y someterlo a hacer nuestro deber que nos ha mandado el Señor. Y tú y yo tenemos una asignación, ser luz del mundo. Y cuando dice ser luz del mundo es, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Ya no va a ser lo que me dé la gana, lo que siento, lo que quiero, porque ya hay un conocimiento, hay una dirección de Dios sobre lo que tenemos que hacer. No somos unos bebés espirituales, la mayoría ya estamos comiendo carne y hoy hablo y aquellas personas que están empezando en el camino, yo te digo, no te desesperes, hay un proceso en ti para crecer, de dirección, de instrucción, de amor, de consuelo, de aliento, que Dios es compasivo, que no le pide lo mismo a alguien que empieza en el camino, que es un bebé espiritual y que tiene paciencia y que Él es un Dios paciente, que aunque te caigas, aunque peques, se levanta, ¿sí? Pero con un hijo que ya se le delegó más responsabilidad, que ya tiene conocimiento, que ya le ha puesto un lugar en el cuerpo de Cristo, que ya se le ha delegado mayor autoridad, va a demandar mayor responsabilidad. Y yo estoy hablando a esos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, nuestra asignación es ayudar a los demás a venir a Cristo. ¿Y sabes qué? Vamos a tener oposición,
porque al enemigo no le gusta que tú te levantes en esa autoridad, no le gusta que tú te creas quién eres en Dios, aun cuando falles, aunque en tu familia no te reconozcan, aunque pase lo que pase, tú tienes que levantarte en esa autoridad y ayudar a los demás, aquellos que sí quieren venir a Cristo. Hay muchos que no quieren y no insistas porque en su tiempo Dios hará la obra, no tú, pero ve con aquellos que sí quieren, que están deseosos, sí, que están deseosos de ese alimento, de eso espiritual, de ese Dios vivo. Habrá veces, sí, yo te quiero decir, ya cuando te estoy hablando de venir a Cristo, no quiero que confundamos en una religiosidad, en que tengo que ser así, tengo que ser allá, que tengo que ir a una iglesia, que si no voy aquí, que tengo que ser diferente, que tengo que dejar todo. No, lo que yo te estoy hablando es una relación verdadera con Cristo. Una relación verdadera te lleva a reconocer, así soy una regazón, fallo, soy imprudente, hago esto, hago el otro. Tal cual eres, ábrete a Dios con humildad, reconociendo ante Él, no puedo solo. Yo lo que hago no lo puedo cambiar, pero tú me puedes cambiar. Eso es tener una relación con Dios, decir, no importa lo que digan los demás, yo quiero oír tu voz, yo quiero saber qué dices tú de mí, yo quiero saber qué es lo que tienes planeado para mí, yo quiero caminar en ese camino que tú preparaste para ir a ti de vuelta a tu hogar, a tu presencia. Ayúdame, eso es tener una relación. Ya no quiero perder más de lo que he perdido, quiero aprender a conocerte, a vivir lo que tú tienes para mí. Esto es tener una relación verdadera con Dios, pedirle de su reino, de su justicia, y empieza Él a añadirte todo lo que necesitas. Y habrá veces que como creyentes nuestros sentimientos, emociones, no nos quieren llevar a hacer algo que sabemos que no se alinea a la palabra de Dios, ¿sí? Eso estoy hablando para nosotros. Habrá veces que como creyentes nuestros sentimientos, emociones nos quieran llevar a hacer algo que sabemos que no se alinea a la palabra de Dios, porque amamos a esas personas que están alrededor nuestro, que son parte de nuestra vida, a lo mejor un esposo, un hijo, pero que han decidido llevar su vida por caminos distintos al nuestro. Y es doloroso. Es doloroso como le pasó a David. ¿Qué podía hacer? Él era un hombre conforme al corazón de Dios, que siempre sí tuvo un error, sí tuvo una caída, Dios lo perdonó, él se arrepintió y fue misericordioso Dios, pero hubo una consecuencia y él entendía la justicia de Dios. Apechugó y dijo, estas son mis consecuencias, ¿sí? Pero también le dolía, ¿por qué? Porque sus hijos, ¿cómo, en qué momento se pervirtieron, verdad, de querer violar a Tamar? Pero es que se abrió puertas en lo que David se permitió. ¿Y qué tú nos estamos permitiendo? Tú y yo, ¿qué nos estamos permitiendo que hemos abierto puertas? ¿Sí? Como padres, como padre, como madre, ¿qué puertas has abierto? ¿O qué puertas están abriendo tus hijos adultos para que sus hijos también sean tomados y llevados por caminos distintos? ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Que sabemos muchas veces nosotros que lo que queremos hacer no se alinea a la palabra de Dios, porque amamos a esas personas y queremos hacer cosas por seguir sintiendo su amor, su aceptación, la relación, pero que han decidido ellos llevar su vida por caminos distintos al nuestro. Y es doloroso porque en esta vida solo hay una oportunidad de escoger a Dios o escoger a la manera del mundo. Y cuando el Señor Jesús se ha revelado a tu vida o a la mía y te ha llamado a seguirle, no hay manera de volver atrás. Podemos cometer errores, faltas, pecados, pero nos levantamos con el poder de nuestro Padre para seguir avanzando hacia adelante y confiando en su misericordia, ¿sí? Porque las consecuencias no nos va a librar. Sí nos perdona y no nos va a librar de las consecuencias, pero tendremos confianza que como sus hijos tendrá misericordia, ¿sí? No nos va a dar como merecemos, sino nos va a dar conforme sus misericordias. Y puede ser doloroso, sí, pero crecemos, maduramos emocionalmente y espiritualmente. Vamos sanando, renovando nuestra manera de pensar, de sentir, de hacer. Nos hace ser prudentes, sabios, entendidos, tomando en cuenta a Dios en nuestro diario vivir, en cada situación, decisión, deseo, tristeza, angustia. Y por dolorosa que sea, tendremos que ser valientes tú y yo y esforzarnos para estar listos a dejar ir, soltar y ser enseñables a la manera del reino de Dios. Hay veces que vamos a tener que corregir, confrontar,
y tener que someternos a lo que Dios dice que debemos de hacer. Nosotros no somos dioses, sí somos la sal de la tierra, sí somos la luz del mundo, pero hay una voluntad soberana que es la de Dios. Y Dios lo va a hacer a su manera y no la nuestra. Llega un momento donde tenemos que dejar ir, soltar y dejarnos enseñar por Dios y ver su gloria y su poder actuar. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? Vamos a ver y vamos a experimentar lo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿De qué manera? ¿Sí? Nos dará instrucción para accionar en alguna dirección. No siempre la fe va a estar esperando en Dios. Hay un tiempo de espera, hay un tiempo de accionar, hay un tiempo de hablar, hay un tiempo de callar. Eso lo habla en Eclesiastés, el rey Salomón. ¿Qué te está diciendo? El Señor nos va a enseñar, no siempre Dios actúa de la misma manera, pero la fe siempre va a ser activa, en acción. Habrá veces, ¿sí? En nuestro vivir, habrá veces personas que te han acompañado por largos años. Hoy vemos que hay personas que han vivido parejas por muchísimos años o amistades por muchísimos años, ¿verdad? Te han acompañado en largos años en tu vida, pero que ya no les gusta en lo que te convertiste. Y no se dan cuenta y no entienden que ahora es cuando verdaderamente puedes darte con lo mejor de ti, amando desde un alma libre y un corazón sano. ¿Qué quiere decir? No todos van a recibir el amor como lo quieren recibir, de acuerdo a su necesidad. El amor implica el amor ágape que Dios habla, ¿sí? El amor ágape que Dios habla, y eso lo va a desarrollar en ti y en mí. ¿Qué quiere decir? Pero no lo podrán entender esas personas que se apartan de ti porque ya no les agrada, ya no se divierten, ya no les interesa ese camino que tú llevas. ¿Y qué te estoy diciendo? Pero no lo podrán entender hasta que dispongan su corazón verdaderamente con humildad y clamen a Dios, o que por gracia el Señor los llame, porque les llegó su tiempo por misericordia y que escuchó nuestras oraciones por aquellas personas que se apartaron de nosotros, porque lo que tú los seguías, lo que tú sigues o seguías, ya no les interesa, ya no hacía acorde con ellos, les aburría, no tenían interés. Quiero decirte que la sal de la que habla la Biblia, porque ahora nosotros somos la sal de la tierra por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y la sal de la que habla la Biblia es que somos quienes preservamos, purificamos la descomposición de esa tierra, es decir, detiene el proceso. Esto hace alusión a la santidad de los que siguen a Cristo. Tú y yo no somos santos porque me he purificado y porque soy perfecto y porque hago todo bien, no. Somos santos porque Jesús pagó el precio y nos santificó por su sangre. Y a los ojos de Dios tenemos entrada al trono de la gracia directamente al Padre para hablar con Él, para orar por medio de la sangre de Cristo que nos selló, y el Padre nos ve santos, ¿sí? Nos ve en esa santidad porque está Cristo en nosotros. En Romanos 8, 5, 6 dice así. Ay, se me acabó el tiempo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo en las cosas que le agradan al Espíritu Santo piensan, ¿sí? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Qué te está diciendo con esto? Cuando somos dominados por los pensamientos pecaminosos, ¿qué quiere decir el celo, la contienda, ¿sí? El coraje, la envidia, argumentos de temor, todo eso es de la carne, ¿sí? Y dice, y esto te aparta de Dios. Pero cuando nos dejamos controlar por pensar y controlar por los pensamientos del Espíritu, agrada a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está llevando a vida, quiere decir a vivificarnos y a tener paz. Entonces eso es algo hermoso para nosotros. ¿Cómo podemos pensar correctamente haciendo el bien a nosotros mismos y a nuestros seres amados y a todos aquellos que nos rodean? ¿Sí? Haciendo un reseteo en nuestra mente, conociendo el manual de Dios que nos dejó nuestro Creador y sabe cómo funcionamos correctamente.
de acuerdo al diseño de cada uno, y que al tener contacto con su palabra, que ese espíritu vivifica interiormente todo lo que se encontraba desconectado de la fuente original y verdadera, que es en Jesucristo, Señor nuestro. Nuestro deber como hijos redimidos siempre será en un orden. Sí, esto es en un orden que gobierna y lo demás se alinea en equilibrio y paz. Y eso se enfoca en Marcos 12, 30, 31, que es el primer mandamiento. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Tú y yo vamos a estar siempre propensos, ¿verdad? A dejarnos guiar. Va a haber siempre esa lucha por hacer realidad, esa lucha para en el afecto emocional, en el afecto filial, eros, ¿sí? Pero, y que muchas veces se va a contraponer con el deber que Dios nos manda hacer. Y tenemos que saber que el primer mandamiento es Dios por encima de todo y hacer su voluntad, porque vemos cómo David flaqueó en un momento y se abrieron puertas de consecuencias, ¿sí? Y Dios no nos libra de las consecuencias, aun cuando nos ame mucho, y vemos esto, ¿sí? Dios fue fiel y fue misericordioso con David y cumplió su promesa y la va a cumplir con nosotros. Pero cada día vamos a enfrentar situaciones donde el afecto, el amor, tú no lo puedes comprar ni puedes estar traicionando a uno para agradar a otro. Dios no puede ser burlado. Y tú y yo tenemos que estar pidiendo sabiduría en el conocimiento de nuestro Padre cada día. Conocimiento, ¿verdad? Para acertar en la voluntad de Él, para hacer la voluntad de Él con su ayuda del Espíritu. Y sobre todo que también nos dé sabiduría, ¿verdad? Para poder dar dirección a aquellos que amamos y hacer nuestra asignación y orar por aquellos que a lo mejor ahorita nos tienen en poco y nos desprecian por a lo mejor haber hecho nuestro deber en nuestra vida, ¿sí? Y pedirle a Dios que les ayude a ellos también, que la luz llegue y que les revele, ¿verdad? Esa verdad que los hace libres. Y bueno, hoy quiero orar por todos ustedes y por mí. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la dirección que nos das, esa dirección correctiva, esa dirección que nos da dirección. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas son importantes para nosotros, pero mayor eres tú, Padre, porque tú tienes el poder de todos y también los amas y más que nosotros. Estamos sometidos en tu voluntad, Señor. Guíanos a hacer tu voluntad en todo tiempo y bendícenos y enséñanos a dar tu amor y ser sabios y entendidos para poderlo dar a otros, Padre. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias por todos nuestros hermanos que nos ven. En el nombre de Jesús. Amén.